Hola, buenas tardes. A continuación voy a exponeros alguna serie de aspectos fundamentales para poder entender la importancia de la antigua sección ferroviaria Conquista-Puerto Llano, su importancia como obra civil. Una sección ferroviaria que fue construida por la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, o más conocida por sus siglas SMMP o la Peñarroya a secas. La cual ya a principios del siglo XX tenía sus principales centros productivos en la actual localidad de Peñarroya Pueblo Nuevo, en Córdoba, y en Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real, en torno a sus intereses mineros y metalúrgicos. El centro productivo de Peñarroya Pueblo Nuevo se diversificaba pues, en las minas de carbón, en una central termoeléctrica, una fábrica de carbón de coke, entre otras cosas, para el uso metalúrgico, fundición y tratamiento de minerales de plomo, zinc y plata, fábrica de ácido sulfúrico, como la podéis ver aquí abajo en esta imagen en blanco y negro, la fábrica de superfosfatos, aquí tenemos su publicidad, y una fábrica de carborudum, un compuesto de carbono y silicio con el que, si no me equivoco, se fabricaban, entre otras cosas, papel de lija. Y aquí tenéis la imagen del epicentro de todo, que es lo que actualmente sigue en pie, el edificio de la fundición de plomo. El centro productivo de Puerto Llano pues, se diversificaba entre minas de carbón, lavadero central para comercializar ese carbón, mina de esquistos bituminosos y destiladora de esquistos bituminosos. Los esquistos bituminosos hay que entenderlos como pizarras que llevan impregnada una especie de brea, la cual se trataba en la destiladora y se obtenían productos similares a los derivados del petróleo. De hecho, esta fábrica fue el antecesor de la actual industria petroquímica de Puerto Llano, y luego también una central termoeléctrica. Ya a finales del 19, en 1895, la Peñarroya puso en marcha su ferrocarril entre Peñarroya y Fuente del Arco, en la provincia de Badajoz. Ferrocarril que finalmente se decidió hacer de vía métrica, se entiende que por motivos económicos, y cuya funcionalidad era, por un lado, llevar mineral de plomo hasta Peñarroya, allí fundirlo y sacarlo hasta Fuente del Arco en la línea Zafara-Sevilla para su posterior exportación por el puerto de Sevilla. Más tarde se construyó otra sección ferroviaria también de vía métrica hasta las minas de San Quintín, también para obtener mineral de plomo, y unos años más tarde, puesto en servicio en 1907, la línea Peñarroya Conquista pasando por Pozo Blanco. Un fallo de este mapa es que Belmez también estaba incluido en la línea. De hecho, aquí vemos la estación de Belmez Ermita, la cual se conserva en la actualidad. Bien, pues llega la Primera Guerra Mundial, la Peñarroya tiene enormes beneficios, entre varios motivos por el alto precio que alcanzó el carbón en España, por la ausencia de las importaciones británicas, también se vio involucrada en negocios de las cuestiones químicas. El caso es que hicieron beneficios y vieron que podían haber hecho incluso más de haber contado con una red ferroviaria, una red de transporte muchísimo más eficaz, por lo que ya en 1920 empieza la construcción del tramo Conquista-Puerto Llano con el objetivo de enlazar definitivamente sus dos centros productivos mediante un ferrocarril propio y no depender de la red de MZA de la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante a través de Almorchón. El caso es que bueno, hay una serie de dificultades y la construcción se alarga durante varios años y concluye en 1927. Entre esas circunstancias, bueno, pues una que estaba clara, que era enfrentarse a la difícil orografía
del país, cruzando Sierra Madrona y la Sierra de Puertollano, principalmente el paso de Sierra Madrona. Si bien es cierto que ya desde 1908 la compañía venía explotando un ferrocarril de vía de Decauville de 60 centímetros, como este que vemos aquí, desde Conquista hasta Minas del Horcajo, tanto para sacar los minerales del Horcajo, llevar carbón para sus maquinarias o también las explotaciones forestales que tenían en la finca de la Garganta, pues bueno, la nueva línea planteaba un trazado nuevo con nuevas trincheras, nuevas explanaciones, terraplenes. Si bien entiendo que se sirvieron del modesto ferrocarril de Decauville para la construcción del nuevo. Fuertes rampas que iban a estar iban a llegar al 35% y curvas inferiores a 200 metros. Para ello se planteó desde el principio la tracción eléctrica. Se lo podían permitir, la Peñarroya producía electricidad y era lo más, vamos a decir, la tecnología más razonable para hacer una explotación lo más eficiente posible de esta sección tan geográficamente tan accidentada, con locomotoras con motores de tracción de corriente continua de 120 kilovatios, circuitos de tracción serie paralelo sin llegar al shunt, porque bueno, el shunt viene a ser en las locomotoras eléctricas como los coches la quinta marcha. No iba a ser el caso porque las locomotoras iban a estar funcionando casi siempre, vamos a poner en segunda, tercera o cuarta marcha, como mucho. 66 toneladas de peso y bueno, y un gálibo bastante generoso tratándose de vía métrica. La producción eléctrica, como comentaba, era algo que tenía en su posesión Peñarroya a principios de los años 20. Veía que tenía grandes yacimientos de carbón en el Guadiato y en Puertollano, sobre todo el carbón de Puertollano muy apropiado para uso energético, más que para otros, uso energético en una gran central eléctrica, de la cual se conserva el edificio que podéis ver aquí a la derecha, la nave central, el edificio de la subestación y las dos torres de refrigeración. En cambio, la central ubicada en Peñarroya, Pueblo Nuevo, pues bueno, aquí vemos una foto de cuando estaba en su buen momento, con las torres de refrigeración, las salas de calderas, las salas de turbinas. Actualmente se encuentra en un estado lamentable. Dichas centrales fueron unidas por una red de distribución o de transporte eléctrico, pasando por Villanueva de Córdoba y Conquista, y la compañía Peñarroya, pues también de forma inteligente había llegado previamente a un acuerdo con la compañía Mengemor, la cual había construido una serie de saltos hidroeléctricos en la cuenca alta del Guadalquivir. Habían llegado a un acuerdo para conectar sus dos líneas mediante una línea de transporte de 60 kilovoltios que salía de Peñarroya, iba a La Carolina pasando por Villanueva de Córdoba, para de esta manera ayudarse mutuamente. En verano, por ejemplo, en que los embalses estuviesen vacíos o con poco nivel en los embalses de Mengemor, Peñarroya aportar el fluido eléctrico necesario a través de sus centrales térmicas. Y en invierno, en épocas de abundantes lluvias, Mengemor vender, ceder, regalar, no sé cómo serían los términos, su energía hidroeléctrica barata producida en sus centrales hidroeléctricas. Y aquí podemos ver pues un germen de la actual red eléctrica española. La electrificación de la sección Conquista Puertollano se planteó en 3.000 voltios en corriente continua. Para ello, finalmente se optaron por rectificadores de vapor de mercurio, como este que vemos aquí, que era tecnología punta en el momento, prescindiendo del uso de convertidores dinámicos o lo que venían a ser máquinas eléctricas acopladas para pasar de corriente continua a corriente alterna, como fue en el caso de la rampa de Pajares, donde se tenía un motor de corriente alterna acoplado a dos generadores de corriente en continua y de esa manera hacer la conversión. Se estimaba ya en el momento que el rendimiento de una máquina y de otra, en el caso de los rectificadores de vapor de mercurio, era el 95%,
y en el de las máquinas rotatorias 75%, además de ser más pesadas. Vemos aquí el edificio de la subestación de la Garganta, que todavía existe en la actualidad, con la nave donde tenía los transformadores, los rectificadores de vapor de mercurio. Posiblemente esta nave albergaba el puente grúa. Tenía también instalaciones anexas para el tratamiento de aceites y talleres, para intentar prescindir de ayuda externa, más que nada por la ubicación de esta subestación en medio, bueno, pues un poco en medio de la nada, en un desierto demográfico como es esta zona del norte de la provincia de Córdoba, bueno, o sur de la provincia de Ciudad Real, mejor dicho. En cambio, la subestación de Puerto Llano, pues muy próxima a la central generadora, recibía directamente la electricidad a 5 kilovoltios, mientras que la de la Garganta la tomaba de la red de distribución a 66 kilovoltios. Vemos aquí una imagen sacada de una revista de la época del tipo de poste de catenaria empleado. Y como obras civiles más destacables, el puente en curva o viaducto sobre el río Nacedero, con 8 arcos de 18 metros de luz, al cual, bueno, actualmente sigue existiendo, ya no podemos acceder a él. Por un tema de propiedades de fincas y demás. Después el túnel del Horcajo, 1055 metros de túnel, podéis acceder a él, conocerlo. De hecho, es la única forma de poder pasar al poblado, lo que queda del poblado del Horcajo. Tiene un sistema de semáforos para evitar que se crucen dos vehículos dentro, porque no hay gálibo para más. Y incluso cuando se construyó, se encontraron una veta o filones de mineral de plomo, de galena argentífera, que dio lugar a una explotación minera, la cual obtiene un acceso desde dentro del propio túnel, aunque recomiendo no asomarse. Y la siguiente obra civil importante, el túnel bajo el puerto de Niefla, que es el punto a la salida de dicho túnel en sentido Puerto Llano, el punto de mayor altitud de la línea, 904 metros sobre el nivel del mar, y posiblemente el tramo más duro, con rampas de 35 milésimas, que bueno, tranquilamente desde el Valle de Alcudia se puede observar un poco, no paralela, sino oblicua a la carretera, hasta el punto de que en la carretera, ya cuando se corona el puerto de Niefla, bueno, pasa por encima ya en la sección en túnel. No llegar ahí andando, bueno, lo que tengo entendido es que este túnel es una reserva ahora mismo de murciélagos, aparte de que por el lado Conquista está taponado. Y bueno, poco más. Gracias por vuestra atención y animaros a conocer las partes que todavía quedan accesibles de esta obra ferroviaria. Un saludo.